La Biblia es una colección de libros escritos en diferentes estilos literarios como narrativa, poesía y prosa. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con este tipo de literatura. Sí, todos reconocemos una narrativa cuando la vemos, como Los Juegos del Hambre o El Gran Gatsby. La mayoría de las personas pueden reconocer la poesía, ya sea Walt Whitman o las canciones de Bob Dylan. Todos los días estamos rodeados por prosa, como artículos noticiosos o ensayos. Ahora, todos estos ejemplos son literatura estadounidense moderna. Vienen de este periodo de tiempo y de esta región del mundo. Pero también tenemos literatura inglesa medieval de otro lugar y tiempo, o escritos griegos antiguos de ese lugar y tiempo. Así que cada época y cultura produce su propia clase única de literatura. Para leer la Biblia de manera correcta, necesitamos tener en mente que viene de esta parte del mundo y que fue producida en este periodo básico de tiempo. Entonces, ¿qué es lo especial acerca de la literatura judía antigua? Bueno, una característica clave es que carece de muchos de los detalles que los lectores modernos esperan en las historias y los poemas. Esto la hace parecer muy simple. Pero en realidad es literatura muy sofisticada. Cada detalle que se da es importante. Eso es genial, pero la falta de detalles significa que las historias están llenas de ambigüedades. Quiero decir, mira una de las primeras historias, Adán y Eva en el jardín. ¿De dónde salió esta serpiente que habla? ¿Por qué Dios permitió que estuvieran ahí? ¿Por qué Adán y Eva no murieron ahí mismo como Dios dijo que morirían? ¿Quién es esta simiente de la mujer que destruiría a la serpiente, pero sería mordido por ella? Sí, hay muchos enigmas en esta historia. Algunas de estas preguntas que tenemos, que no son detalles importantes en lo que el autor está enfocado, pero algunas de estas ambigüedades son intencionales. Intencionales. ¿No guiaría esto a malas interpretaciones? ¿A que la gente llene los espacios en blanco con sus propias respuestas? Ese es un riesgo que los autores bíblicos tomaron al escribir de esta manera. Todos tendemos a imponer nuestras propias suposiciones culturales a la Biblia, pero aparentemente ellos pensaron que ese riesgo valía la pena. Estas singularidades son en realidad invitaciones a la aventura de la lectura y al descubrimiento. ¿Qué quieres decir? Por ejemplo, la extraña promesa acerca de la simiente de la mujer aplastando y siendo mordida por la serpiente. Esa palabra, simiente, es una pista para prestar atención a las genealogías, las cuales se encuentran a través de toda la narrativa bíblica. Ellas trazan el linaje desde Eva hasta el rey David y su descendencia. Y en el Nuevo Testamento, Jesús se conecta con la descendencia de este linaje real. Entonces, cuando lees los profetas, Isaías conectó a este rey con el siervo sufriente que moriría a favor de su pueblo. Después, en el libro de Apocalipsis está esta visión simbólica. ¿Y puedes adivinar? Es acerca de una mujer y su simiente. Es Jesús y sus seguidores quienes derrotan al dragón entregando sus vidas. Correcto. Así que cada parte de la historia está llena de ambigüedades, pero todo el conjunto tiene sentido. Este es el genio literario de la Biblia. Te obliga a seguir leyendo y luego a interpretar cada parte a la luz de las demás. Esto parece complicado. No sé si puedo hacer todo eso. Bueno, en realidad no se espera que notes todo esto por ti mismo de una sola vez. Este denso estilo de escritura te obliga a detenerte y luego leer cuidadosamente y embarcarte en este proceso interactivo de descubrimiento a través de toda la narrativa bíblica, a través de toda una vida de lectura y relectura. Ah, muy bien. Literatura de meditación. Sí, en el Salmo 1 leemos acerca del lector ideal de la Biblia. Es alguien que medita en las escrituras de día y de noche. En hebreo, la palabra meditar significa literalmente murmurar o hablar en voz baja. La idea es que cada día durante el resto de tu vida, tú lentamente, calmadamente, leas la Biblia en voz alta para ti mismo. Y luego hables sobre ella con tus amigos, reflexionando acerca de los enigmas, haciendo conexiones y descubriendo lo que todo significa. Y mientras dejas que la Biblia se interprete a sí misma, algo asombroso sucede. La Biblia empieza a leerte a ti, porque al final de todo, los escritores de la Biblia quieren que adoptes esta historia como tu historia. Así que este estilo de escritura judía antigua debe crear formas únicas de narrativa, poesía y discurso. Correcto. Hola Iglesia del Rey, soy Maricruz y quiero compartirles un poco de lo que aprendí en este devocional. Primero que todo, como sabemos, la Biblia es la recopilación de varios libros que fueron inspirados por Dios. Y es importante saber que la escritura fue hecha en un lugar y en un tiempo específico.
Entonces, aunque fue escrita en otro momento, aplica también para nuestra actualidad. La Biblia es importante entender que es una literatura judía antigua, entonces ahí podemos entender que judía es el lugar donde fue hecha la nación, ¿verdad? Y en el caso antiguo sería el tiempo, no es algo que fue escrito hace poco, sino fue hace muchos años, pero que sigue vigente para cada uno de nosotros. Ahora, es importante también entender que a pesar de que fueron otros tiempos, que actualmente hay otra tecnología, hay diferentes culturas, en este caso Costa Rica está muy lejos de donde fueron hechas todas estas cosas que fueron escritas en la Biblia, pero de igual manera son los mismos pecados, son las mismas cosas que vivieron esas personas, las mismas que estamos viviendo hoy en día, y es un mismo Dios. Entonces, por eso la Biblia es tan importante para cada uno de nosotros. Además, es importante saber de que, y esto me encanta, de que Dios es omnisciente y omnipresente. ¿Qué quiere decir eso? Omnisciente es que Dios lo conoce todo. Entonces ya Él sabe lo que iba a pasar, lo que va a pasar más adelante. Entonces, ese es Dios. Y omnipresente es que está en todas las épocas, en todos los tiempos, y eso también es importante entenderlo. Y aunque podamos decir, bueno, pero ¿qué tiene que ver todo esto con la Biblia? De que si no fuera así, entonces Dios no nos habría dejado en esos tiempos escrito todas estas cosas que sabíamos que íbamos a necesitar ahora. Entonces, por eso es importante entender de que el mismo Dios que inspiró a esas personas en otro momento es el mismo Dios que nos está hablando a nosotros hoy en día. Ahora, también es importante conocer algunos detalles de este tipo de literatura, y lo primero es que no siempre se detalla lo que ocurrió. Entonces, la Biblia en algunas cosas es muy específica y en otras a uno lo deja como, bueno, pero ¿qué más? ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó esto? ¿Dónde pasó? ¿Por qué estas personas estaban después que se hicieron? Entonces, son muchas preguntas las que nos empiezan a abordar, pero no es algo negativo, porque es una manera en la que nosotros podemos conectar con Dios y preguntarle de dónde vienen todas esas cosas. Entonces, a pesar de las dudas o los deseos de conocer más, lo importante es de que Dios va a ir revelándose a través de la misma Biblia, y eso es lo que me gusta tanto de la Biblia, de que se conecta a sí misma. No es algo como que ya dejó un versículo por ahí y ya nunca más vamos a entenderlo, sino que más adelante Dios va a ir mostrando pistas de cosas tal vez que se vieron en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento se retoman. Entonces también es algo que nos hace ver que la Biblia no tiene que ser solamente Génesis, Éxodo, Levítico, y ahí vamos, y en algún momento, bueno, ya no apareció en Génesis, entonces ya no lo voy a entender. No, más adelante lo podemos encontrar porque Dios nos va a ir revelando esas cosas. Por otra parte, algunas de esas cosas que nosotros vamos a ir viendo son nombres, experiencias, lugares que se mencionaron en algún momento, y más adelante cuando lo vemos podemos decir, uy, esta persona fue la misma que vivió tal experiencia, o este lugar fue donde pasó esto, y acá se muestra nuevamente que la palabra de Dios nos está enseñando. Entonces también eso es muy bonito porque Dios es muy amplio en esas cosas y nos enseña o nos muestra diferentes pistas para llegar a lo que Él nos quiere enseñar. Y por eso les quiero dar 3 ejemplos claves que podemos encontrar en la Biblia. El primero es cuando se conectan las mismas personas en diferentes pasajes de la Biblia. Un ejemplo lo podemos encontrar en Génesis 5. Ahí vemos donde se habla de la descendencia de Adán, y más adelante, como les decía, en el Nuevo Testamento podemos encontrar en Lucas 3, donde nuevamente se habla sobre Adán, pero desde la perspectiva de Jesús. Entonces empieza a retroceder en el tiempo hasta llegar a Adán, lo que nos muestra de que Jesús viene de esta misma generación de Adán. Entonces, en un lado lo vemos en Génesis y en otro lado en Lucas. En uno es el Antiguo Testamento
y en el otro lo encontramos en el Nuevo. Entonces vemos cómo una persona se menciona varias veces en la Biblia. En este caso fue Adán, donde nos muestra Dios de que esta misma persona fue una generación para llegar a traer a Jesús acá a la tierra. Por otra parte, vemos el segundo ejemplo, que es donde vemos el cumplimiento de profecías. Entonces, las profecías es algo que se dijo que iba a pasar y luego vemos donde ya se cumple eso. Y un ejemplo lo vemos en Mateo 8, donde Jesús sana a varias personas, entre esas una persona con lepra, otra persona que no podía caminar y otra persona que estaba con fiebre. Luego el versículo 17 de Mateo 8 dice: para que se cumpliese lo que fue dicho por el profeta Isaías, que dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, ahí nada más menciona que Isaías lo dijo en algún momento, pero si ya buscamos en la Biblia, eso que dijo Isaías lo encontramos en este mismo libro de Isaías 53:4. Y lo confirmamos porque dice así: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, me gusta ver, nuevamente, Isaías está en el Antiguo Testamento, y luego vemos en el Nuevo Testamento donde se está cumpliendo lo que el profeta dijo. Entonces, ese es el segundo ejemplo que les quería dar. Entonces, ya vimos el primero, que es donde se habla sobre una misma persona en varios momentos de la Biblia. El segundo es el cumplimiento de las profecías. Y el tercero que les quiero enseñar es cuando alguien en la Biblia lee un fragmento de algo que también fue escrito en la Biblia. Entonces, algo interesante es que Dios quiere repetir esas cosas. Lo vemos en un momento en la Biblia y podemos decir, bueno, sí, hay que perdonar, o sí, es importante amar, pero ¿por qué Dios lo repite tantas veces? ¿Por qué Dios nos lo muestra en diferentes épocas, con diferentes situaciones, con diferentes personas? Entonces son cosas que tal vez uno puede leerlo y, sí, otra vez se habla sobre el amor, sí, pero ¿por qué Dios enfatiza tanto en eso? Porque para Él es importante que nosotros entendamos lo que Él quiere mostrarnos a través de su palabra. Y un ejemplo que quiero darles respecto a esto, lo encontramos en Lucas 4, 18 al 19, donde Jesús está leyendo lo que encontramos en Isaías 61, 1. Antes no existía de esta manera, vámonos al capítulo tal, versículo tal. Antes eran pergaminos, entonces lo que se leía era lo que había escrito el profeta, o en este caso, ¿verdad?, la persona que les había inspirado. Pero ahora lo vemos de esta manera, por eso se los explico con versículos, que en Lucas 4, 18 al 19 encontramos lo que Isaías también nos habló en el capítulo 61, 1. Y es donde Dios nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, viendo estos ejemplos, nos damos cuenta de todas las pistas que Dios nos va dejando en la Biblia, y me encanta lo creativo que es Dios, porque Él perfectamente pudo haber dejado cosas nada más específicas, y nada más, en lugar de hacer un libro, nada más hacer un ensayo donde en 3 hojas ya resumió tal vez toda la Biblia. Pero no, Él quiere contarnos historias, Él quiere contarnos detalles, Él quiere mostrarnos lo que pasó en un principio, lo que pasó después, lo que va a pasar más adelante. Entonces Dios es demasiado creativo con eso, y son misterios que Dios nos deja en la Biblia para que nosotros podamos conocerlo más, podamos preguntarle, podamos investigar y ver que una cosa la podemos ligar con la otra, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Luego, algo importante es que puede ser que leamos un solo versículo y lo interpretamos tal vez de alguna manera, pero si no leemos todo el contexto, entonces es probable que nos vayamos a enredar y no vayamos a entender lo que realmente Dios quiere
explicarnos, y de una manera más completa, o sea, leyendo todo el capítulo, leyendo otros versículos de referencia, es donde vamos a entender y tener todavía más claro lo que Dios quiere mostrarnos. Algo muy importante es saber de que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y en arameo. Entonces, puede que algunas de esas palabras sean más profundas de lo que nosotros en español podemos interpretar. Entonces también es importante de que si hay algo que no entendemos, recordar de que también tenemos maestros en la iglesia que nos pueden ir guiando para entender realmente lo que significa alguna palabra específica o algún versículo. Bueno, es que esto puede ser un poco complicado porque no lo entiendo. Bueno, hay maestros en la iglesia que nos pueden ir guiando a entender lo que realmente Dios quiere revelarnos. Y quiero terminar con dos cosas muy muy importantes que resumen esto que les acabo de conversar. Lo primero es que la Biblia es un libro que va acompañado de la meditación. ¿Qué significa esto? Que es un momento para nosotros no solamente leer, sino para quedar en esa relación con Dios y esperar a que Dios nos hable lo que tiene para nosotros. La meditación es eso, tener un tiempo de calma y poder empezar a masticar la palabra de Dios para hacerla vida en nosotros. Entonces, no es algo que la meditación es algo malo, que suena algo como no bíblico, pero si lo vemos en la Biblia, en realidad sí, Dios nos habla sobre la importancia de meditar en su palabra, de tener esos tiempos a solas con Él y que realmente podamos experimentar todo lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, algo importante es que vamos a necesitar leer una y otra vez la Biblia, y puede que algo que en algún momento leímos no le veamos tanto sentido en un momento, pero cuando lo volvamos a leer, tal vez la situación que estemos pasando en ese momento nos va a decir, esto es lo que Dios me estaba revelando, o esta situación que vivió tal persona en la Biblia la puedo aplicar ahora a mi vida. Entonces eso es lo que me gusta tanto de la Biblia, que nosotros podemos ver de que podemos leerla hoy, podemos leerla dentro de un año, podemos leerla en 5 años, y la revelación que Dios trae, a pesar de que es el mismo Dios, va a traer diferentes cosas a cada uno, cosas nuevas que tal vez en algún momento las entendimos y ahora las vamos a entender mejor, o algo que vivimos en un momento no tenía tal vez para nosotros relevancia algún versículo, pero ahora que lo leemos decimos, sí, claro, tiene total sentido. Entonces eso también es importante entenderlo. Y número 2, que también quiero que se lleven esto, es que la Biblia no es solamente para que yo la lea, sino para que ella pueda leerme a mí mismo. Sí, tal vez suene un poco extraño, pero ¿a qué se refiere con esto? De que yo pueda adoptar cada uno de los relatos que habla la Biblia para mi propia vida. Entonces, tal persona vivió esto, entonces yo adopto esos consejos, esas experiencias para yo no pasar por lo mismo, y también veo no solamente las cosas negativas que pasaron las personas, sino qué cosas buenas les pasaron a ellos por haber sido obedientes a Dios. Entonces eso también es muy importante, que lo podemos encontrar en la Biblia, y realmente espero que todo esto haya sido de mucha bendición para ustedes, y los estamos esperando mañana en el próximo devocional. Hasta luego.